Retomando, recuerden que el tema... Perdón, les decía, recuerden que el tema es potestad tributaria del Estado. Ya vimos las esferas, las competencias del mismo y quedó pendiente que investigaran ejemplos de contribuciones de naturaleza estatal. ¿Bajo qué premisa o tesitura? Bajo la premisa de que la Constitución no nos indica expresamente cuáles serán esas contribuciones estatales. Oscar nos hizo favor de darnos algunos ejemplos de Michoacán. Nada más enúncienos algunos ejemplos para el estado de Michoacán que son contribuciones estatales, por favor. Bueno, si no mal recuerdo, la tarea, porque la mandé en documento Word, era impuestos sobre nóminas de predial, nóminas predial, y me parece también derechos de registro civil. Ok, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Y si ustedes se dan cuenta, porque vi que me mandaron de la Ciudad de México, del Estado de México, y no recuerdo de qué otra entidad federativa, pero creo que estos tres que señaló Oscar se repiten en todas las entidades federativas, ¿o qué ven ustedes? ¿Quién encontró esto o se percató de ello? Yo también hice un poco la investigación del Michoacán. Ah, ok. También refiere de las contribuciones, que son los impuestos, pero también los derechos y las aportaciones de mejoras. Entonces, también lo que estuve buscando, que no lo manifesté en el listado que mandé, es que pues hay muchos impuestos que se pudieran hacer efectivo por las entidades federativas. Sin embargo, no todos lo hacen de esta manera, ¿no? Y un ejemplo es lo del impuesto sobre nómina, porque no a todos les conviene tanto como a la Ciudad de México, que es de los principales recaudadores por este impuesto, como algunas otras entidades federativas que no tienen tanto empleo y que al contrario les pudiera no favorecer la imposición de esta contribución. Entonces yo creo que dependiendo de las características de cada una de las entidades federativas, es que determinan, ¿no?, en su libertad del ejercicio del poder contributivo, aplicar o no algunas de las que se pudieran ejercer, ¿no? Claro, claro, cada entidad federativa puede decidir bajo esta potestad contributiva o tributaria cuáles va a imponer. Recuerden que aquí hablamos de imposición. Entonces, hay que entender cuál va a ser. Y obvio, pues algunos tienen la soberanía de imponerlo, otros no. Pero lo que me interesa es que me den ejemplos para que ustedes los tengan claros. ¿Se imaginan si en su examen les pregunto eso? ¿Qué me contestarían? A ver, Ana, ¿cómo me contestaría usted, Ana Naranjo, si yo le pregunto, deme 5 ejemplos de contribuciones estatales? Diría que uno es el impuesto de anuncios publicitarios. Ok. Otro, el de... Hay uno de gas de atmósfera. Se me fue ahorita el nombre, pero recuerdo que decía algo de gas de atmósfera. No me suenan los que me está diciendo, pero a ver, sígame diciendo. Sí, bueno, es que encontré unos que decían que eran como ecológicos. Y bueno, según yo lo recuerdo que lo escuché en la reforma de este año. Y eso lo estaba bien. ¿Para la Ciudad de México? No, eso estaba en Querétaro. Ah, ok, ok. Bueno, si son de distinta entidad federativa, por favor, aclaren. Perdón. Yo desconozco. Entonces, en Querétaro hay una contribución, desconozco, por eso, denos ejemplo. Fíjense cómo nos nutrimos. A ver, dígame. Bueno, yo desconozco esto que me está diciendo. Es que estaba... En Querétaro existe ¿qué es? ¿Un pago de un derecho por publicidad exterior? ¿O cómo? No, eso de pago de publicidad lo vi en el Estado de México. Ah, ok. Bueno. Y también lo tiene
me parece que la Ciudad de México. Sí, pero no se llama de anuncios. Bueno, algo así. Dígame, Espere. también usted, maestro, yo voy a ser fiscalista y esto sea de estricto derecho. No, sí, pero ahorita no recuerdo, no los tengo muy presente, Ok, pero ¿usted lo tengo en la... no me mandó el listado? Sí, estoy buscando cuál es mi lista de espera. Espere. Entonces ya desde ahí voy viendo que no lo hizo usted. No, sí lo hice porque puse varios estados. A ver, pues entonces me tuviese que saber decir sin buscarlo y leerlo. A Es que sé de qué iban, pero los nombres exactos son los que no me acuerdo. y si O está sea, por eso le... jugando, no se ponga nerviosa. No, pero de verdad, espere, es que lo estoy buscando. Bueno, los tengo acá. Bueno, mientras, a ver, Daniela, dígame algunos ejemplos. Bueno, más que ejemplo tengo duda porque consulté un libro, pero ahorita pues igual y me va, o sea, no entiendo por qué contribución y derecho es diferente porque tengo duda. En este libro dice, eh, bueno, contribuciones de la ciudad, ay, espéreme, ya lo perdí. Dice contribuciones de los estados y en el desglose viene ejemplo, impuestos sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, impuestos sobre tenencia, impuestos sobre la adquisición de vehículos automotores, pero está dentro del título de contribuciones de los estados. Entonces me nace ahí la duda, ¿por qué no puedo decir contribución? ¿Por qué en el apartado dice contribución y en los subtemas impuesto? Entonces está mal No, el o impuesto, me... una especie de la contribución. Ok. Contribución es el género. Esto ya lo vimos en la clase. ¿Qué fue? Hace 2 o 3 clases que leímos el artículo 2 Código Fiscal de la Federación, ¿no se acuerda? Es que ahorita ya me revolví porque, o sea, entonces está mal dicho, o sea, contribución es el género e impuesto es la especie. Exacto. Ok. Las contribuciones se dividen en 4. ¿Cuáles son? Usted misma, Daniela. Ah, sí, bueno, sí es la del código, el artículo 12 es aportaciones, derechos, eh, ay, se me fue la otra, aquí la tengo. Pero sí, bueno, me acuerdo que son los Creo que me 4, voy a enojar mucho el día que revise sus exámenes, ¿verdad? no, Me voy preparando, creo. aportaciones de seguridad ¿Una social. embolia o algo por el estilo? ¿O cómo? No, 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 es que ya me confundí, O no, pero ahorita lo... es sencillo. Las contribuciones en el ámbito federal, que son retomadas por los estados, son 4. Vienen establecidas Código Fiscal de la Federación, impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora. Estos son los ingresos tributarios. Hasta les hice un esquemita y todo. Ya nos... Ah, es que si no lo, digo, sí lo vimos el artículo, pero ya lo después no lo acabamos porque igual algo hicimos mal y ya no acabó el cuadro. Pero sí ya me acordé. No es Gracias. que no lo acabé, le dije, acábelo usted y viene en el examen. Lo bueno que a ustedes ya se les olvidó, pero mire, todo queda grabado, no se preocupe. Ya cuando yo empiezo a hacer las preguntas para su examen, me meto a revisar en qué me hicieron enojar y es lo que les voy a preguntar. ¿Están de acuerdo? Ahorita, por ejemplo, contribuciones estatales, creo que ya voy a hacer bastantes preguntas de ellas para ver cómo nos va. A ver, ¿quién me da ejemplos de contribuciones estatales? Bueno, está la tenencia, que en algunos lugares se sigue pagando, en el caso de la Ciudad de México el Pónganme en refrendo. concreto, por favorcito, no me contesten como abogados, contéstenme como fiscalistas, fundamento legal, ordenamiento y a qué entidad federativa pertenece. Van a reprobar sus exámenes conmigo, ¿eh? A ver, Amanda. Ok, bueno, de acuerdo a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, está como un ejemplo el impuesto sobre traslado de dominio de bienes muebles usados en el artículo 12 de esta ley, el impuesto sobre actos, contratos e instrumentos notariales en el artículo 16, impuesto sobre nóminas, artículo 26, impuesto sobre honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos grabados, no grabados por la ley del IVA, artículo 37,
impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase, artículo 47, impuestos acuérdense aquí, Amanda, disculpe que le interrumpe, muchas gracias, así como me lo está diciendo está maravilloso. Aquí, por ejemplo, de lo que me acaba de leer Amanda, pues ya me surgen a mí varias dudas para ver si aquí el estado de Tabasco está invadiendo o no competencia federal, no sé ustedes, porque hubo varios que leímos que me parece que ya están reglamentados en el ámbito federal. Pero bueno, aquí da un ejemplo, ¿no? Pregunto, Amanda, ¿usted está en el estado de Tabasco o investigó nada más, le llamó la atención? Sí, solamente me llamó la atención. Maravilloso, bueno, y por ahí vamos a ver, por ejemplo, me pareció curioso el que habla de ingresos por honorarios y que hacen la precisión siempre y cuando no esté grabado por la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cuáles serán? Y habrá que analizarlo, ¿no? Pero muy interesante. Muchas gracias, Amanda Pimentel. Yaret Cabrera, la escucho. Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, yo investigué sobre los impuestos del estado de Quintana Roo y dentro del código fiscal de esa misma entidad encontré que contempla el impuesto al hospedaje, impuesto sobre extracción de materiales del suelo y subsuelo, impuesto sobre tenencia de vehículos. Ahí. Detengámonos un poquito. Impuesto sobre extracción de minerales. Así es. ¿No? Sí, así es. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Pues la verdad a mí también me llamó un poco la atención porque yo pensaría que esto correspondería a la federación. ¿Por qué? Si ¿Cuál sería su argumento? Híjole, pues es que son bienes, ¿cómo decirlo? Uy, no sé cómo explicarlo, profesor, pero sí me llamó la atención porque... ¿Qué acaba de hacer nuestro líder supremo manejando que el litio es propiedad nuestra? ¿No recuerda usted? que son bienes que corresponden a la federación ¿Y en qué también. artículo constitucional vendrá eso? No recuerdo. Dígame, maestro, por favor. Yo nada más soy especialista en fiscal. También no exagere. En laboral, profe. Bueno, pero aquí usted se va a especializar en fiscal, ¿no? Yo espero que sí. Sí. Yo espero que pasen, aunque sea el primer semestre, pero veo como que por lo menos teoría de las contribuciones la van a repetir y ¿qué creen que la vuelvo a dar yo? Entonces, híjole, va a estar complicado para ustedes. A ver, Sergio, dime. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo encontré en la ley de Hacienda del estado de Sinaloa. Ok. Pero antes de que me dé ejemplos con esto que le pregunté a Yaret, ¿qué analizan ustedes? Recuerden que aquí lo que nos interesa en el posgrado es que ustedes tengan reflexión y crítica de la norma. No nada más que me repitan un listado de contribuciones. Alexis, ¿lo escucho? Hola, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezando por el análisis de varias cuestiones que hay, que han platicado mis compañeros. Una, el tema de los impuestos ecológicos en Querétaro, ¿no? A lo mejor pues les puede servir que he estado pues, viendo algunos temas de ahí, justamente porque están invadiendo algunas competencias que están en la federación en temas ambientales, aunque hay temas de facultades, concurrencias de facultades entre la federación y el estado. Pero bueno, eso ya es parte del debate que se ha creado por una parte, ¿no? Entonces, son 3 impuestos que se crearon para este año, ejercicio fiscal, perdón, 2022 en este estado, que uno son por la emisión de gases a la atmósfera, 2 por extracción, no dice específicamente de minería, pero dice extracción de tierra y otros compuestos, ¿no? Y el otro es por el tema de residuos, o sea, por desechamiento de residuos ya sea en tierra, en X cosas, que van del artículo 83 bis al 83 bis, no recuerdo bien, ahorita se lo busco. Pero aquí a qué voy yo. Hay concurrencia respecto de la protección ambiental, de facultades de la protección ambiental, no concurrencia de potestades tributarias. Eso no puede existir.
Exacto. Entonces, ahí lo que tenemos que empezar a analizar son estas cuestiones, porque bueno, nos pueden imponer impuestos y estos serán inconstitucionales. Me imagino que Alexis, tú conoces de este caso porque pues seguramente algún recurso o algún amparo estarán haciendo valer en contra de esta norma heteroaplicativa o autoaplicativa, ya dependiendo el caso. Sí, exactamente igual, o sea, meten mucho como argumento de igual este impuesto de extracción de suelo, lo meten mucho con las facultades que tiene la federación, en el artículo 73, del tema de la minería. Entonces, como acto reclamado, pues meten mucho ese tema, ¿no? 73. Obviamente, pues, ajá, debatible igual. Pero hay que entender aquí que extracción de subsuelo, bueno, extracción de material del subsuelo se considera minería a partir de los 20 metros, antes no. Ajá, exactamente. Entonces hay que verlo, ¿no? O sea, son temas muy interesantes y apasionantes, sí, pero sí, vean ustedes que ya se están expandiendo, ¿no? Por ejemplo, Querétaro, me acaban de dar un ejemplo, y hace un segundo me hablaron de Quintana Roo. Entonces vamos a tener mucho trabajo. Lo que yo quiero que ustedes analicen que esto les va a dar trabajo. Son amparos que van a tener que meter el día de mañana. Ian, dime por favor, tienes que levantar tu mano. Sí, gracias. Buenas tardes. No, solamente era respecto a lo de litio, que comentar que ayer justamente se publicó en la tarde en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea esa nueva empresa, a Litio Mex, que justamente pues parte de la idea de que, o de la premisa que es una materia pues de la Federación, como comentaban, es el artículo, la fracción 10ª del artículo 73, que además, bueno, estuvimos... Bueno, pero el artículo 73, fracción 10ª, es la facultad de legislar al respecto. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿Cuál es el artículo constitucional que dice que todo eso es propiedad de la nación? Era el 28, ¿no? 27. 27. Ah, 27, perdón. 27. Sí, sí. ¿Sale? Ajá, sígame. Entonces, ¿no le pusieron AMLito? No. No. Yo me te parece. No, está como... Así como uno ya no puede estar... Si no tiene ese nombre ya, como que ni caso tiene. No, no se siente. No, pues de hecho justo estuvimos analizando eso un poco del despacho y que para empezar pues es un decreto que creo que sale un mes después de lo que estaba establecido y además es una empresa que va a pertenecer a Secretaría de Energía a pesar de que la ley minera pues, le da las facultades a la Secretaría de Economía sobre este tema, ¿no? Y pues justamente eso, el Consejo de Administración es únicamente, pues es más político que industrial, técnico, cuando eso es un tema justamente industrial y además no hay una certeza de cuánto litio hay en México, ¿no? O sea, se sabe, se presume que ciertas cantidades, pero pues tampoco hay pues una base sólida. De hecho, antes de la reforma, el Secretaría de Economía había sacado un comunicado respecto a eso, de que no había, que el litio no era realmente el mineral que para México, como se solía pues pintar dentro del comercio. Y pues no solamente era esa parte. Ok, pero aquí tendrías que analizar en el sentido de si las facultades que va a tener esta empresa estructuralmente y orgánicamente dentro de la administración pública federal son adecuadas o no. Por lo que tú mismo acabas de señalar. ¿Por qué pertenece a esta secretaría cuando la propia ley ya le estableció las facultades a la de economía? Okay. Entonces, esto también el día hasta donde yo sé es un tema más político. No, eso es indudable. Pero, obviamente. Pero nosotros no nos vamos a lo político, ¿verdad? Yo no llego al amparo hablando de política. Bueno, sí. Yo llego a mi amparo hablando con la ley en la mano, con la Constitución. Sí, entonces, claro. ahí van a tener más trabajo el día de mañana. ¿Sí se dan cuenta que en materia fiscal van a tener bastante trabajo? Entonces, bueno, sí, claro. Ya. Nada más, por favor, una persona que me dé un listado de impuestos para que quede aquí en la grabación y el día de mañana que estudien, vean ustedes un ejemplo de impuestos estatales. ¿Quién dice yo? Que lo haya encontrado. Dime, Sergio, te escucho. ¿Quiere los impuestos de manera particular del Estado o de manera general de los estados? Bueno, si hiciste un análisis de cuáles son los que la mayoría de los estados tienen, estaría maravilloso. A ver.
te escucho. No, era pregunta, pero esa era la pregunta. No sé qué actividad realizaste tú. ¿Por un estado? Sí, bueno, yo busqué en la legislación de Sinaloa, en la ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y sobre todo vi que se enfocan en la parte de apuestas o de premios, por así decirlo. O sea, no sé si es un BADI, quizá un poco la parte de la federación. Y en relación a ese era sobre obtención de premios, pero ese era el primer impuesto de alrededor de 5 más relacionados con los juegos. Ok. Aparte, Si quieres, sí, danos nada más el listado y ya después analizamos si invaden o no. ok, era impuesto sobre obtención de premios Ujú. y, deme un segundo. Mm. Maestro, una pregunta. Dígame. En lo que mi compañero busca la lista. Sí. Dentro de las, bueno, estábamos viendo los artículos que estaban relacionados con el tema de las imposiciones en materia fiscal, ¿no? Bueno, de las contribuciones, que respetaban los principios, a través de qué, cuál era la forma en la que se debían de establecer. Dentro de los artículos 39 y 40, me parece que eran los que estaban señalando, evidentemente, pues no los tenía yo como contemplados, sino quien suplía a esos dos de alguna manera era 39 y 40, 39 y 41. Quien suplía, o siento yo, quien suple a esos dos de alguna manera sería el artículo 72, inciso H, que es de las facultades de la Cámara de Diputados en el establecimiento de las contribuciones. ¿Por qué lo digo en ese sentido de suplir a estos dos artículos? En el entendido que a través pues, de la teoría del Estado, específicamente aquí en México, los senadores son representantes pues, de los estados y los diputados son representantes pues, de la sociedad, se supone, ¿no? Entonces, una vez que se le otorga esa facultad de establecer originariamente o de iniciar las propuestas de leyes en materia de contribuciones a esta Cámara, pues podría ir o suplir a estos dos de alguna manera, o ir concatenado, no sé. Yo creo que concatenados. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de la facultad legisladora. Pero aquí estamos analizando el poder tributario. ¿De dónde surge el poder tributario? Y nuestra Constitución dice que todo poder público dimana del pueblo y debe ser para el pueblo. Entiendo lo que me dices, bueno, pero tenemos una democracia representativa y en virtud de esta representación, pues ya ellos son los que nos están indicando qué impuestos o contribuciones van a establecer. Aquí a lo que yo voy con los artículos de la soberanía y la división de la misma en una república representativa federal y cada entidad soberana, pues tendríamos que entender en ese sentido que tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque si no, ahí estaríamos hablando únicamente de contribuciones federales, no estatales. Entonces tendríamos, yo creo que va compaginado, o sea, tiene que ir de la mano. De acuerdo. ¿Sale? ¿Ya lo encontraste, Sí, Sergio? maestro. Sí, A ver, sí, de hecho, la parte que lo divide la ley lo explica como la sección segunda del impuesto de la prestación de servicios de juego con apuestas y concursos. Y de emanan varios impuestos. El impuesto a las erogaciones de juegos con apuestas, el impuesto a las casas de empeño y otros más. Pero todos estos, derivados como del juego, ¿no? Del juego. Ok, bueno, sería uno en el estado de Sinaloa. ¿Qué más? Aparte de eso, encontré el impuesto sobre adquisición de vehículos usados de motor. Ese me parece que es estatal y está reglamentado, creo, prácticamente en todos lados. ¿Qué más? Es correcto. El impuesto sobre nómina y el impuesto sobre hospedaje. El de hospedaje me parece que también lo vamos a encontrar en la mayoría de los
estados. Ese sí. Sí, sí, bueno, aquí sobre todo el que me llamó la atención fue la parte de los juegos, que consideré que vaya, quizá invadía un poco, ¿no? La esfera federal. Yo también creo, a mí me parece que la invade, pero habría que analizar ya, a ver cómo está reglamentado, a qué se refiere, a qué tipo de juegos, pero pues juegos con apuestas son, hasta lo que leímos la clase anterior, pues propiedad de la federación. Entonces, Sí, claro. habría que analizar, ¿no? Incluso si ustedes recuerdan, la mayoría de estos juegos, sorteos, rifas y demás necesitan permiso de la Secretaría de Gobernación. Habrá que ver ahí y si no estamos ante un caso de doble tributación o de invasión de competencias. Yo quiero entender que por tratarse de un estado fronterizo, pues a lo mejor están grabando esta circunstancia, no sé, habría que analizar, ¿no? Pero bueno, ¿qué más vieron? ¿Qué otro? De los que dijo, creo que varios se repiten. ¿Qué más? El impuesto, ¿qué más encuentran ustedes? Otro ejemplo de estatal. Dime, Aldair. Sí, bueno, igual que, como comentaba, hay algunos que yo encontré que son algunos que han mencionado mis compañeros. Yo revisé, por ejemplo, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, así se llama, y en su artículo 60, pues viene el artículo sobre tenencia o uso de vehículos. Me llamó la atención que en el artículo 56 no le llaman impuestos sobre nóminas, sino impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Entonces, que creo que es el símil. El impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados, que es, bueno, yo revisé el del Estado de México, el de Hidalgo, Nuevo León y Jalisco, y en todos viene, o sea, este impuesto. También el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. Ok, ahí habría que ver si no estamos igual repitiendo o haciendo una doble tributación, ¿no? Porque pues ya hay un impuesto especial para las bebidas con contenido alcohólico, pero aquí escucho que el hecho imponible es distinto. Aquí es por la venta. Es correcto. Ok, a ver, ¿y qué más? Fíjense para qué sirve analizar esto. ¿Qué más encontraste? De hecho, aquí en el Código del Estado de México venía como un impuesto independiente, pero como en un apartado del impuesto al hospedaje en el Estado de México. O sea, venía, de hecho, es el artículo 69M, este impuesto. Y el artículo 69 habla como tal del impuesto al hospedaje. También viene el impuesto a casas de empeño, como ya lo habían mencionado. Puse otros ejemplos en mi tarea, por ejemplo, el de la Ciudad de México, venía el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el impuesto sobre espectáculos públicos y el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, que igual se repite, que viene establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Y también de Nuevo León, como ya lo comentaba mi compañero, respecto de los juegos con apuestas, me llamó la atención uno que era el impuesto a las erogaciones con juegos con apuestas, no tanto a la obtención de un premio, sino al hecho de que tú realices un pago por participar en un juego. Es en el mismo de Nuevo León, el impuesto a las tarifas efectivamente cobradas por las empresas de redes de transporte, este también me llamó un poco la atención. Y por último, en el de Jalisco, que los que no venían en los demás y que me llamó la atención, el impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales. Ok, aquí este último también se repite en varios. Ahora. En el de Quintana Roo, me parece. Ajá, lo acabamos de escuchar. Les pregunto, ¿es impuesto o es pago de derechos? Bueno, el código lo menciona como impuesto. Pero usted, ¿cómo interpreta? ¿Qué piensa? ¿Será impuesto o será el pago de un derecho? Yo más bien pensaría que sería el pago de un derecho. ¿Y los demás qué opinan? Que de hecho ahí me quedó un poco la duda porque, o sea, viene el impuesto y el artículo siguiente vienen excepciones. Y vienen un chorro de excepciones. Entonces dije, entonces,
sobre qué instrumentos o negocios jurídicos se tiene que pagar este impuesto. Y viene otra vez todo este gran problema, pero hay que analizar muy particularmente bueno, varias de las precisiones que nos hace bueno, los legisladores en las distintas entidades federativas. Pero bueno, creo que el ejemplo que nos has dado me parece muy, muy claro. Y Fernanda, si mal no recuerdo, usted levantó la mano. ¿Quiere participar? Sí, era nada más para agregar que creo que en todos los estados se regula el pago de derechos para el registro público de la propiedad y también el pago de derechos en cuanto al registro civil, como habíamos comentado en clases anteriores, para expedición de copias certificadas también. Estoy de acuerdo en esos otros aspectos que usted señala. Me parece, salvo algún error de apreciación mía, que estos también son impuestos, bueno, contribuciones, en este caso, pago de derechos estatales. ¿Sí queda claro? Perfecto. Bueno, creo que ya con esto podemos dar por zanjado el tema y poder hablar ahora de nuestro siguiente apartado. ¿Cuál va a ser el siguiente tema a tocar? ¿Alguna duda que tengan referente a esto que acabamos de analizar o ya quedó? ¿Todo claro? Perfecto. Perdón, maestro, a mí sí me surge Dígame, una duda. dígame, No entiendo Sergio. bien aquí cómo funcionaría eso que mencionó, ¿Cuál? en qué momento se convertiría en un derecho y cuándo en un impuesto, la parte de los servicios que comentaba mi compañero. Ajá. Respecto de los servicios jurídicos, o sea, en qué momento sería un derecho y cuándo sí se podría considerar un impuesto o si simplemente no se puede considerar un impuesto. A ver, contésteme usted. ¿Cuál es la definición de derecho? Primero analicemos el hecho imponible. ¿Por qué motivo me están cobrando? A ver, usted mismo, ¿cuál es el motivo del cobro de esta contribución? Pues es una actividad remunerada, ¿no? O así lo... Pero dígame a cuál se está refiriendo en concreto, porque me dio varios ejemplos hace un momento y donde yo pregunté era en el tema de honorarios, perdón, notariales, por el tema de notario. Ah, no, yo me refería cuando dijo servicios jurídicos. O sea, no sé si entendí mal en ese sentido o nada más se refería a la parte del notario. Mi cuestionamiento fue en el tema notarial, que dice impuestos por actividad notarial o algo por el estilo. Y yo le pregunté, ¿impuesto o derecho? Fue mi pregunta. ¿Cómo dijiste, Aldir? Para que nos quede... Es impuestos sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales. Entonces aquí tenemos dos hipótesis. Exacto, justo Entonces, a mí. Es lo que hay que analizar. Vamos por partes. Guillermo, ¿me quieres comentar algo? Sí, profesor. Bueno, yo tengo entendido que la parte de los impuestos, pues es porque va a tener como objetivo satisfacer las necesidades de orden público, a diferencia de, yo creo que la diferencia está en el destino que se le va a dar a ese ingreso. Derecho es porque te están prestando un servicio, aunque es público, pero el fin es para satisfacer, pues no es para un bien común, no es para satisfacer a la colectividad, sino simplemente por un servicio específico. En cambio, las contribuciones o los impuestos, bueno, más bien los impuestos, van con el fin de orden público. Ok, bueno, ahí tienes toda la razón. En primer lugar, hay que ver eso, ¿no? A mí me parece claro. Hay que analizar cuál es el hecho imponible que da origen a la contribución. Entonces, ¿cómo lo debemos de entender? Un derecho, ya dijimos que es la contraprestación en dinero que damos por el servicio público otorgado por el Estado, en cualquiera de sus esferas, federal, estatal o municipal. Eso es el pago de un derecho. El tema de la actividad notarial, pues a mí me parece que estamos pagando
unos derechos, ¿no? Porque lo único que están haciendo es darle una formalidad o la fe pública a algún acto jurídico o algún hecho, pero yo pago esos derechos. No sé si te queda claro así, Sergio. Sí, sobre todo esa era mi parte de la duda, creo que ya entendí. Ahora. La parte del público y del privado, pero no sé si... Espérame. Y los servicios jurídicos del notario es cuando funge él, aparte de fedatario, Ciudad de México, bueno, no recuerdo en el resto de los estados, pero por lo menos en la Ciudad de México, un notario puede tramitarte una sucesión testamentaria. Ahí serían servicios jurídicos. Y obviamente ahí no es una contraprestación por un servicio público otorgado, sino es un servicio jurídico que te está dando. Y ahí sí sería un impuesto. ¿Sí ven la diferencia? Por eso les decía, hagamos la precisión. Bueno, te va a cobrar los dos. El impuesto por sus servicios y aparte te va a cobrar el pago de los derechos por la fe pública que le va a otorgar al acto. Eso recuerda que nadie te los quita y el notario es obligado solidario, entonces no hay para dónde te muevas. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, maestro, muchas gracias. Pero hay que diferenciar. Denle una buena checada a su artículo 2, Código Fiscal de la Federación, y vean las definiciones que viene ahí mismo, para que ustedes no estén confundiendo estos aspectos, derecho, aportación de seguridad social. Como dice Guillermo, fíjense, yo no me lo había explicado como él lo señala, pero me parece maravilloso. Pues piensa qué destino va a tener ese dinero. Ejemplo, aportación de seguridad social, pues siempre tendrá que destinarse a que haya emolumentos para los médicos, medicinas, hospitales, de seguridad social, IMSS, ISSSTE y sus respectivos o correlativos estatales. Maravilloso, como lo dice Guillermo. Ah, no, pero lo que yo pago es por un derecho que me está, por un servicio que me está dando la autoridad o el ente público. Cuando yo pago mi agua, pues es un derecho. Contribuciones de mejora, ¿cuál es el destino? Pues pagar esa carretera que pusieron para que nos beneficiemos todos. Impuestos, pues es la contraprestación que damos al Estado monetaria por una prestación pública de aportación a el bien común, llamado comúnmente como el gasto público. Maravilloso, como lo explica Guillermo, a mí nunca se me había ocurrido, pero fíjense qué fácil. ¿O cómo ven todos y todas? ¿Qué opinan? ¿Sí está bien como nos dijo Guillermo? Hasta yo ya lo entendí. Perfecto, Guillermo. Entonces, bueno, estos son los ejemplos. No sé, ¿tienen alguna otra duda o ya pasamos al siguiente elemento? ¿Todo está claro? Perfecto. ¿Qué vamos a analizar ahora? Hay que analizar el tema de los principios que rigen a las contribuciones. Estos principios se van a dividir en varias modalidades, por lo cual suplico los analicemos del siguiente modo. En primer lugar, vamos a analizar los principios teóricos. Como su nombre lo indica, son postulados establecidos desde la doctrina que muchas veces son recogidos por el legislador. ¿Estamos? Obviamente estos solo nos dan un marco doctrinal. Con base en él se construyen tratados, se construyen cosas. Los vamos a estudiar los principios teóricos clásicos, los vamos a decir retomados a nivel mundial,
retomados hasta el día de hoy, y si da tiempo hablaré de algunos de la teoría de las contribuciones actuales. Posteriormente se van a estudiar los principios constitucionales que rigen a la tributación. Y por último, los principios legales. ¿Queda claro? Entonces, vamos a iniciar con los principios teóricos. Díganme, por favor, si se comparte mi pantalla. Sí. Muy bien. Miren, por favor, ayúdenme copiando este cuadro y nos vamos a dedicar a explicarlo, pues, algunas clases. Estos son los principios teóricos que rigen a las contribuciones. Entonces, bueno, yo voy a hacer un cuadro sinóptico, ustedes lo pueden establecer de otra forma. Veamos que van a existir diversos principios que vamos a ir estudiando uno por uno. Piensen ustedes. El primero es el principio de justicia. Posteriormente, el principio de certidumbre. Después, el principio de comodidad. Y por último, el principio de economía. Estos son los principios teóricos que rigen las contribuciones. Por favor, díganme si ya lo copiaron para que pueda dejar de compartir. Ya, pero... ¿Ya? ¿Puedo dejar de compartir? Sí. Ahora, vamos a ver de dónde surgen. Estos, pues obvio, no nacieron por ósmosis. Vamos a hablar o enfocarnos a los principios desde algunos siglos atrás. Es decir, estos 4 que les acabo de señalar fueron establecidos en un primer momento o retomados desde hace ya algunos buenos siglos. Los estableció Adam Smith. ¿Ubican quién fue Adam Smith? ¿Les recuerda? ¿Qué te recuerda, Guillermo? ¿Qué hizo? O Fernanda. Dígame, Fernanda, dígame. Si no mal recuerdo, es considerado como el padre de la economía. Ok. Exactamente, hizo postulados referente a la ciencia de la economía. Y para que nos entienda, bueno, para lo que nos atañe en nuestra clase, vamos a tener que analizar el libro 5 de la obra Investigaciones de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Es en este libro 5 de dicha obra donde estableció estos principios que hasta el día de hoy son observados
y retomados tanto por teóricos como por legisladores. ¿Estamos? Perdón, ¿podrían repetir el nombre de la obra? Con todo gusto. Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Sin problema, lo pueden conseguir en internet, está ya de acceso gratuito, y pues, si lo hacen, váyanse al libro quinto y ahí van a encontrar el desarrollo de estos postulados. Si me permiten, haciendo una acotación al tema, no sé si conocen ustedes el libro ¿Por qué fracasan los países? ¿No? ¿Nunca lo vieron? En ese libro se retoman estos postulados por economistas modernos. El libro, pues, yo creo, ha de tener unos 10 años. Es interesante, da algunos puntos de vista, desde el punto de vista, bueno, algunos elementos económicos que son dignos de analizar, ¿no? A ver si están bien o están mal. Pero bueno, si tienen oportunidad, me imagino que ya está igual de acceso gratuito, así se llama, ¿Por qué fracasan los países? Está escrito por un premio Nobel en economía. Entonces, tal vez les pueda servir, pero bueno, a lo que voy es que este economista retoma estos principios que vamos a analizar. ¿Cuáles son? Repito, justicia, certidumbre, comodidad y economía. Ya veremos a qué se refiere. Pero vamos a ver que ellos son retomados incluso por nuestra Constitución. Empecemos analizando el primero de ellos, el principio de justicia. ¿A qué se refiere? A que todos los habitantes de un estado deben de contribuir al sostenimiento del gobierno. Pero esta obligación deberá de ser de manera proporcional. Lo más cercano posible a la capacidad económica, perdón, a la capacidad contributiva de cada sujeto. Y vean ustedes que el principio dice a los habitantes. ¿Se acuerdan que nuestro artículo 31 constitucional dice es obligación de todos los mexicanos? Bueno, me parece adecuado la precisión que se hizo aquí, ¿no? A los habitantes, pues todo el que esté aquí y caiga en un hecho imponible, pues tiene que contribuir. ¿Concuerdan o no? No importa tu nacionalidad, eso es lo que menos interesa. Lo que interesa es que caigas en el hecho imponible o hecho generador, dependiendo de la teoría. Entonces, eso tómenlo bien en cuenta. Ahora, hay que entender que nos vamos a referir a ¿por qué la justicia? O este principio, ¿por qué se llama de justicia? Pues, porque tenemos que contribuir de una manera proporcional. Esto es para que todos contribuyamos, pero no se convierta en una carga excesiva el pago de nuestras contribuciones. ¿Concuerdan? Porque piensen ustedes, si Claudia gana 50,000 pesos al mes y yo gano 10,000, y pretenden que yo tribute en la misma medida que Claudia, pues puede haber dos cuestiones, ¿no? Que la tasa o la contribución de Claudia, a lo mejor ella, no sé, si ella tuviese que pagar 5,000 pesos y yo tuviese que pagar los mismos 5,000, pues creo que a mí me significaría bastante más gravoso, ¿no creen? Por lo tanto, lo que se propone en este principio es que sea proporcional, obviamente, a mis ingresos. Por eso se habla de capacidad contributiva. Y ya recuerden ustedes que la capacidad contributiva, eso lo veremos más adelante cuando analicemos el 31, pero
Adelanto, ¿no? La capacidad contributiva se divide en varias esferas. Capacidad real, capacidad económica real, capacidad económica proporcional, capacidad y tu capacidad contributiva. Entonces, ya lo analizaremos. La idea es que sea lo más apegado a tu capacidad contributiva real. Veamos cómo lo estableció Adam Smith en su obra. Me permito leer. Cito: los vasallos de cualquier estado deben de contribuir al sostenimiento del gobierno en proporción de sus respectivas facultades. En cuanto sea posible, esta regulación, esto es, en proporción de las rentas o haberes de que gozan bajo la protección de aquel estado. Las expensas del gobierno con respecto a los individuos de una nación vienen a ser como los gastos del manejo de una gran hacienda con respecto a sus varios colonos, los cuales sin excepción están obligados a contribuir en porción de sus respectivos intereses al cultivo de aquel predio. Cierro cita. Vean ustedes que aquí, obviamente, estamos hablando, esto fue en el siglo, ¿qué? 16 más o menos. Hay que analizar que él todavía sigue asimilando a la hacienda pública como si se tratara de la administración de una hacienda ganadera, pues, o de una hacienda de nequén. Es lógico, incluso tomen ustedes en cuenta que hoy en mismo seguimos llamando a la institución hacienda pública, ¿no? En relación, pues, a esa forma económica de producción que hubo durante muchos siglos, por lo menos en nuestro país hasta el siglo XX, seguíamos teniendo haciendas, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender esta cuestión en el contexto del autor. Ahora, pasémoslo al campo ya de un Estado constitucional democrático. ¿Cuándo vamos a decir que hay o que se cumple el principio de justicia? Bueno, cuando se cumplen en la expedición de los tributos con dos elementos fundamentales: la generalidad y la uniformidad de la contribución. Explico. ¿Qué vamos a entender por generalidad contributiva? Bueno, que todas las personas que caigan o que lleguen o que se sitúen en el hecho imponible o el hecho generador marcado en ley están obligadas a contribuir. Eso es una generalidad. No va a haber excepciones. Todos y todas tenemos que pagar. Es decir, si me ubico en dos supuestos, si realicé el hecho generador y tengo capacidad contributiva, pues tengo que pagar. ¿Queda claro? Y por eso hablaremos de generalidad. No podemos establecer impuestos solamente para alguien. Ya hablaremos más adelante, no confundir esto con impuestos especiales. Vamos a ver que los mismos impuestos especiales siguen siendo generales. ¿A qué me refiero? Que si bien imponen una contribución respecto de una situación específica, lo hacen para todos los que caigan en ese hecho generador. No es para un grupo especial de personas. Eso sí sería un impuesto que violente la generalidad. ¿Sí queda claro? Ahora veamos qué es la uniformidad.
Esta se traduce en que todas las personas son iguales frente al tributo. Y por lo tanto, tienen que contribuir. ¿Que puede haber tratos diferenciados? Sí, sin lugar a dudas. Pero no confundamos un trato diferenciado como una violación al principio de uniformidad. Voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que les pedí que habláramos de los impuestos rosas? ¿Alguno de ustedes ha revisado algo del marco nacional al respecto o no? No lo han hecho. Bueno, si ustedes abren la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo 2, si mal no recuerdo, habla de productos que están, que se les ha fijado tasa cero en impuesto al valor agregado. ¿Es así? Abran por favor la ley. ¿Alguien lo tiene a la mano? Es el 2A, maestro. ¿Es el 2? 2A. Ok, el 2A y, si mal no recuerdo, es el último inciso. Por favor, si me ayudan a darle lectura. Ay, permítame. No, a ver. Déjeme, le digo la fracción. Ya abrí yo mi ley. Es inciso J. El inciso J de la fracción ¿qué? De la fracción 1. 1. A ver. Ahora sí, por favor, leamos. Ayúdame a darle lectura. Ok. El artículo es 2A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Fracción 1, inciso J. Toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual. Aquí tenemos entonces esta precisión que nos hace la ley, que fue reforma de noviembre del año pasado. O sea, esto es muy reciente. Y aquí se han levantado voces en el sentido de que esto violenta la equidad, perdón, la uniformidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que sí o no? ¿Qué nos está diciendo la fracción? A ver, ¿quién me explica qué dice esa fracción? ¿Cuál es la tasa que se tiene que pagar por cuanto hace a la compra de toallas sanitarias, tampones, copas para la gestión menstrual? ¿Qué entienden ustedes por ello? Pues que ahí ya no. La traslación del IVA. A ver, perdón. Perdón. Daniela, dígame. Bueno, pues que ahí en principio no es general, bueno, más bien no es uniforme porque ahí ya está excluyendo a un género. Entonces, solo ciertas personas lo tienen que pagar. Sí sería el de uniformidad. A ver, Andrea, ¿la escucho? Yo creo que no contraviene como este principio de uniformidad, porque si se está pagando una tasa, es tasa cero, no está exenta de pagar una tasa, es una tasa cero. Entonces, en ese sentido... A ver. ¿Cuánto pagas si la tasa es cero? Pues sí, cero, pero me refiero a que aquí es como la diferenciación de las... Cuando estás Usted trabaja ahí en Palacio Nacional, ¿verdad? No. Entonces, a ver, explíqueme sin cantinflear. ¿Qué quiere decir tasa cero? Que no pagas el impuesto porque se va a multiplicar por cero y cualquiera, pues... Ahí sí estoy de acuerdo. No se paga. No. Ok. Y luego, ya partiendo de ahí, creo que ya estamos bien. Luego. Sí, pero bueno, es que a lo que me refiero es que
bueno, ya tengo entendido que hay una diferencia entre que se exenta de pagar un impuesto y cuando se paga una tasa cero. Porque por Sí, una sí, parte sí, pues, sí. son exentos y definitivamente no pagas nada. Ya sé que también en la tasa cero no pagas nada, pero me refiero a que sí existe ese porcentaje que finalmente, pues sí, no vas a pagar nada, pero en relación a este principio de uniformidad, pues finalmente dice que no está, o sea, que todos somos iguales y todos vamos a pagar los impuestos, ¿no? Bueno, las contribuciones. Entonces, en este caso, si yo voy y compro una toalla, la tasa que se me va a aplicar va a ser el 0%, que al final, pues, es un cero, pero sí es que no sé cómo me explico, O pero sea, no paga, pero sí paga, pero cuando paga no paga y luego le regresan lo que no pagó. no, 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 O o sea, cómo. me refiero a que finalmente va a existir esa operación matemática en el sentido de que se va a pagar un 0% y va a dar como resultado, sí, que no paga un cero, pero no están exentando de pagar ese impuesto. Ok. Bueno, vamos a checar. Pero ¿quiénes creen que ponen ese argumento de que se está violentando la uniformidad? O sea, independientemente, no sé ustedes qué piensen, tendrán que hacer un ensayo al respecto. Pero vean que esto es muy reciente. ¿Piensan ustedes que tendrá mérito? Guillermo, te escucho. Bueno, yo no creo que afecte el principio de generalidad, pues creo que el producto, el impuesto se está imponiendo, bueno, se está Pero yo perdonando no, respecto del producto. ok, pero yo no dije Sí. el de generalidad, yo dije el de uniformidad. Ok, bueno, yo me iba pues respecto a la parte de que estábamos comentando de que si es equitativo o no, o en cuanto el hecho de que sea para productos femeninos, no afectaría a la población, digamos que no es femenina, sino en general porque el impuesto está sobre el producto. Entonces, independientemente si lo adquieren mujeres u hombres, no tendría por qué afectar a esa generalidad, pues. Ok, ok. A ver, Israel, ¿usted qué piensa? Coincido con Guillermo, lo que sucede es que no siempre el que hace el gasto tiene que ser una mujer necesariamente, ¿no? Si la ley dijera, sucede esto siempre y cuando fuera una mujer la que hace la erogación, los gastos, etcétera, pues entonces a lo mejor sí se podría afectar algunos de los principios que están mencionando. Pero aquí es general, se puede comprarlo un hombre o una mujer y se aplica a las mismas condiciones, eso es indistinto. Pues, si bien es cierto que los productos pueden ser utilizados en la mayor de las veces por mujeres, no decir que las mujeres sean las únicas que tengan que hacer un gasto, ¿no? Por eso. Ok. Y cabe mencionar que la parte digamos, en los motivos de esta reforma está refiriéndose a que las mujeres tienen un ingreso menor al de los hombres y que por eso es la disminución a esta parte. Entonces, de que hay una mayor necesidad económica por parte de las mujeres y que los productos femeninos tienen tienen un precio alto. Entonces, para que sea equitativo, es que implementan tasa cero. Ok. Jared, la escucho. Bueno, yo considero que no afectaría este principio de uniformidad, al contrario, toda vez que es un impuesto que se pagan por productos que por una condición física se tienen que adquirir por parte de las mujeres o personas menstruantes a comparación de las personas que no. Entonces, pues al contrario, es un impuesto que estaba impuesto para unas personas sí y para otras no. El momento de grabar tasa cero es cuando se puede hacer una uniformidad del mismo. ¿Se dan cuenta cómo su ensayo va a estar interesante? Entonces, estoy de acuerdo con lo que me dices, Jared. Incluso te preguntaría, ¿es prudente hablar de trato diferenciado? ¿Es lo mismo un trato diferenciado que un trato discriminador?
Yo pienso que no, porque un trato diferenciado sería pues prácticamente atendiendo a las características de cada grupo, género o persona. En cambio, Exactamente. en Exacto. cambio, un trato discriminatorio ya sería en perjuicio de estas mismas características. Exactamente. Un trato discriminador pretende sobajar, lastimar, lesionar a un grupo determinado por cualquier motivo. Normalmente por cuestiones de superioridad. El trato diferenciado, todo lo contrario, pretende evitar, bueno, reconoce una condición y partiendo de ello, trata de dar una solución desde el plano de vista jurídico. A mí me parece interesante contribuciones con un enfoque de carácter diferenciado o de trato diferenciado. Creo que aquí estamos en presencia de una de ellas. Pero, bueno, ustedes analícenlo en su ensayo. Hoy, por hoy esto todavía no tiene ni un añito. Y yo les pregunto, disculpen, no sé, ahí les suplico me auxilien. ¿Ustedes han notado algún cambio en lo que pagan o en lo que pagaban por estos productos de noviembre para acá o no pasó nada? Porque si ya hay tasa cero, pues tuvo que haber disminuido los costos, ¿no? ¿O cómo? ¿Hay alguna compañera o persona menstruante que me auxilie, me dé luz? Dígame, Alondra. Bueno, o sea, en mi experiencia personal, los costos siguen pues a la par de lo que veníamos pagando en noviembre y atiende mucho como al tema de la inflación, que todo ha subido, que todo está más caro, entonces a lo mejor por eso no es tan fácil como notar que ya no pagamos ese 16% de IVA. Pero pregunto yo, si no sé, reitero, y discúlpenme la ignorancia, lo que pasa es que cuando mi niña agarra sus productos de higiene, pues los echa al carrito y yo pago pues, toda la despensa, entonces no sé cuánto cueste, yo no me he fijado. Mi pregunta es, si me quitaron el 16% de noviembre a enero, pues yo me tuviese que haber dado cuenta, ¿no? Y si ahora la inflación, estamos hablando a una acumulada del 8%, pues aún así debiese de ser menor lo que pagaba antes de noviembre, no sé, pregunto. Pero si ustedes no han notado, pues entonces algo está raro, habrá que ver la implementación de esto, ¿no? ¿O cómo ven? ¿O nada más es letra muerta? ¿Le seguirán cobrando el 16% en la venta de estos productos? Ahí tienen un tema muy bonito de derecho del consumidor, ¿o qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? O no importa, total, dinero es lo que nos sobra. Bueno, igual como dice Alondra, bueno, justamente no ha bajado, al contrario, ha subido y bastante, al menos en mi experiencia, cada vez está más caro y en específico a lo mejor de la marca que utilizo, de hecho hay hasta una escasez. Siempre es como que la más escasa en todos los súper y bueno, eso igual no sé a qué se deba, específicamente de la marca, pero no ha bajado para nada. Ha subido y yo creo que de noviembre para acá, mínimo unos 7 pesos ha subido, de ahí para arriba, dependiendo. Entonces, bueno, pues fíjense la investigación, ¿no? O sea, a mí me parece curioso, pero nuevamente, analicen ustedes en esto que van a investigar, quien quiera presentarlo, el tema. Ahora, váyanse al transitorio para ver esta reforma, cuando entra en vigor, bla, 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 bla. Tal vez yo también nada más estoy metiendo hilo para sacar hebra y todavía ni siquiera está vigente, no sé, chéquenlo. ¿Estamos? Y dígame, Alexis, ¿qué me iba a comentar? Justamente, o sea, no se puede ver reflejado el tema de la tasa del 0% porque tiene que, bueno, más bien influye en la naturaleza del acreditamiento de la misma tasa de 0% y obviamente la del 16%. Por lo tanto, se ve reflejada una vez que haces la declaración o el mismo acreditamiento en el ejercicio fiscal que te corresponde pagar el impuesto.
Por lo tanto, pues lo verás reflejado. O sea, si antes yo compraba en un supuesto, niña, estas toallas sanitarias en 100 pesos, pues tenía que pagar 116 por el 16% del IVA, ¿no? O más o menos así el ejemplo. Y entonces, servicios de salud que tú podías acreditar o deducir de alguna otra forma en la declaración anual, se tomaba en cuenta para el pago del impuesto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se quita la tasa del 0%, yo, persona física, no puedo acreditar ese 16% o esos 16 pesos que me cobraron de más porque ya no lo estoy pagando, ¿no? O sea, si en mi declaración anual iba a pagar 100 pesos, le podía yo restar los 16 pesos que gasté de eso para que pues yo en mi declaración anual pagara 84 más o menos, ahí calculándole. No, eso tiene que ver con el tema de la tasa del 0%, es decir, analizar primero la naturaleza jurídica que tiene la implementación de la tasa cero, junto con lo que pues obviamente determina la ley del IVA, me parece que está el acreditamiento en el artículo 4 más o menos, para ese tema. Entonces, pues básicamente es eso, o sea, si a alguien, bueno, le sirve, es más o menos enfocado a ese tema del acreditamiento. Ok, entonces estás diciendo que el consumidor final que no paga sus impuestos, que no presenta declaración, ¿se va a quedar nomás milando? Pues sí. Bueno, pero es que hay que analizarlo. Claro, por eso les estoy dejando el tema, para que ustedes lo analicen. ¿Por qué? Porque hace un segundo, no sé si fue Guillermo quien me dijo, es que el espíritu de la ley es precisamente de la reforma, mejor dicho. Habrá que ver, pero fíjense que tiene entonces varias aristas. Alondra, la escucho. Bueno, sí, o sea, teniendo lo que dice mi compañero, sí tiene mucho sentido. O sea, por la naturaleza justamente del IVA, pues sí habría que calcular este factor de prorrateo entre el acreditamiento, no sé, con IVA actos no objeto, tasa 0,16 y poder calcular, y quizá a lo mejor sí no veo reflejado a lo mejor, que la verdad no es tampoco que tenga claro, o sea, sí en números exactos cuánto gasto, la verdad es que no. Yo en general no he sentido el cambio, pero a lo mejor sí tiene que ver a la hora ya de presentar una declaración y hacer todo el acreditamiento, no sé, del impuesto justo por la naturaleza. A mí sí me hace sentido eso. No, pues claro, Pero, claro sí. que hace sentido, pues ese es el enfoque fiscal. El otro enfoque que estaba dando yo es el enfoque populista. Pero por eso nunca ustedes me dicen, pues no se ve reflejado. Pues no, porque estamos hablando de tasa y su acreditamiento, que ya lo veremos más adelante. Pero es el enfoque fiscal. Ustedes tienen que pensarlo de ese modo, porque sus clientes van a llegar y les van a decir, ahorita a lo mejor esto pues es algo, no sé, un ejemplo que, bueno, si puede dar o no, pero hay ocasiones, por ejemplo, clientes que yo tengo de servicios médicos y demás, que a veces ellos tratan de impactar todo lo que son medicinas, etcétera, con tasa cero y tenemos que manejarlo de este modo. Ya ven que la medicina, bueno, las medicinas también tienen tasa cero. Entonces, por favor, analícenlo desde ahí. Este es el enfoque netamente fiscal. Y recuerden, el IVA es un impuesto indirecto al consumo, que normalmente se traslada, bueno, indirecto y traslativo al consumidor final. Entonces, es todo un tema. Les digo, está interesante. Yo, como usted bien dice, Alondra, desconozco completamente a cuánto puede ascender anualmente el gasto y el pago de estas IVAs y en cuánto lo puede usted compensar, pero pues no sé, habría que hacer el ejercicio. Apenas entró en vigor para este ejercicio fiscal. Entonces, habrá que analizarlo, ¿no? También el modo en el que se tiene que pagar, la forma, para que sea acreditable. Si no, acuérdense que el SAT no les va a perdonar un centavo. Ahora, que me parece un tanto demasiado complicado, sí. Creo yo que debiese de haber flexibilidad en este tipo de compensación de IVA. Normalmente se compensa el IVA al impuesto sobre la renta, ¿no? Pero bueno, ya lo analizaremos en su momento. ¿Sale? Dependiendo regímenes fiscales y bla, 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 bla.
Muy bien. Bueno, ¿alguna duda con este principio o quedó claro? Recuerden, se traduce en generalidad y uniformidad. ¿Sale? Bueno, la próxima clase analizaremos nuestro siguiente principio. ¿Sale? ¿Cuál sigue? Certidumbre. Perdón, no le escuché, Alison. Certidumbre. Ay, se le corta el audio. A ver, déjenme, pongo mi cuadro otra vez. Certidumbre. El principio de certidumbre. El de certidumbre, perfecto. Entonces, bueno, eso lo veremos la próxima sesión. Les agradezco infinitamente a todos y a todas. Sigan teniendo una excelente tarde y nos vemos por acá el próximo lunes. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.